Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy en Campo Psicoanalítico hablaremos sobre cómo leemos el material en la clínica psicoanalítica, al menos desde la teoría del significante. Hemos hablado en algunos videitos que acabo de hacer para TikTok, para Instagram y para Facebook sobre la cuestión de la verdad, por ejemplo, ¿no? Y la cuestión de los significantes. También hemos hablado a lo largo del canal. Esta vez hablaremos de cómo hacemos la lectura, ¿no? Hablaba también en uno de los TikToks sobre cómo hablamos en una sesión analítica. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de cómo no solo hablamos, sino más bien interpretamos ese material o qué es lo que hacemos con el material que recibimos en una consulta. Bien, si te gusta el contenido de este canal, recuerda suscribirte, activar la campanita, suscribirte a las redes sociales y, sin más, comencemos. Bueno, el día de hoy, como había mencionado, vamos a hablar sobre esto de qué hacemos con el material que nos llega en cada sesión. Bueno, primeramente vamos a entender que, como hemos dicho en otros videos, vamos a tomar todo lo que viene del paciente, todo lo que habla el paciente como algo, como un significante. Estos significantes como tal no significan nada por sí mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, poner en relación con otro significante ¿para qué? Para que dar un efecto de sentido, ¿no? Para que algo se diga. Entonces, a lo largo de una sesión vamos a ir preguntando un montón de cosas que son tratadas como significantes y por lo tal tenemos que ir relacionando. A lo largo del tiempo, en las sesiones, comenzamos a tener un campo un poco más amplio de lo que el caso va figurando. Ya cuando tenemos un montón de elementos configurados y relacionados, podemos decir entonces que tenemos un caso constituido. Al tener esto, entonces, vamos entonces a pensar la cuestión de la lectura. ¿Cómo es la lectura posible que tenemos, no? La lectura es posible básicamente porque falta algo. Hay lectura porque algo falta. Y esto lo podemos ver justamente con los pacientes. ¿Qué me pasa, doctor? ¿No? ¿Qué me pasa, psicólogo? ¿Qué me pasa, analista? No sé, como les digan sus pacientes. Esta idea de qué me está sucediendo es eso que falta para poder realizar una lectura, para que una lectura sea posible. Algo falta dentro del material, incluso si lo pensamos desde el otro lado, desde el lado del analista, que algo falta, y es por lo cual el analista va e intenta leer algo de lo que el paciente dice, ¿no? Y por eso que nos dice, podemos escribir algo nuevo. Por medio de lo que se dice se puede proceder o pasar a la escritura. Por todos esos faltantes, vamos a ponerlo así, por lo que falta, es posible escribir. Y es posible leer porque algo falta. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ir entendiendo que en el análisis, en el psicoanálisis, no se trata de leer la causa y el efecto, ¿no? Nosotros no vamos a ir tras la causa y el efecto de lo que sucede en el caso, por ejemplo. Como pasa en cualquier otra disciplina, ¿no? ¿Qué es lo que causa X cosa, ¿no? Es decir, que por dar un ejemplo absurdo tal vez, porque mis papás hicieron X cosa, entonces voy a hacer X otra. Y hemos visto, se ha demostrado por parte del psicoanálisis en un montón de casos, que no es necesariamente así. No es porque necesariamente algo haya pasado que el paciente padece, ¿no? Que es un padeciente. Entonces, ¿qué se trata en el psicoanálisis? Bueno, se trata de una lectura. Se trata de una lectura de sentido. Lo que hacemos, al menos en el psicoanálisis de Lacan, o lo que propone Lacan, es la lectura del sentido. Que de todo eso que dices, ¿cuál es el sentido que tiene? ¿No? De todo lo que dice el paciente, de todo lo que va contando, ¿cuál es el sentido de eso? Respecto a la idea de que algo falta, René Guittard, en el libro de Evidencia y Extrañeza, nos dice lo siguiente. La verdad, en la escritura, es esta falta, exceso, sin la cual, por lo demás, yo no podría ponerme a leer su centello entre lo obsceno y lo secreto. Por allí me capta. Por más banal que pueda parecer,
ese centello que nos impide fijarla, ese imposible de fijar por el cual eso comienza, es concebido por la razón con claridad y con definitiva claridad, sin ella escribe bien. Más adelante nos dice, está lo imposible en la escritura misma para leerla. Está también lo imposible de escribir. Ante todo, lo imposible de escribir lo que es real, en el sentido banal, material de la palabra. Bueno, vamos a ver un poquito por qué meto esta cita en este tema, ¿no? Primeramente podemos ir entendiendo, como bien dice Guittard, que es por esa falta que algo puede leerse, lo que provoca y lo que termina atrapando de alguna forma, ¿no? Y que de alguna manera, si lo pensamos, tiene que ver con eso que se repite, ¿no? Eso que no cesa de repetirse, no cesa de no escribirse. No leemos para saber cuál es la causa en realidad, ¿no? Leemos para saber cómo funciona lo que está sucediendo, lo que se repite, ¿no? A pesar de la persona, lo que se repite sin cesar, ¿no? Vamos a ver o vamos a leer cuál es el sentido de eso, de aquello que no cesa de escribirse y que no puede cesar de no escribirse otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver cómo eso que el paciente dice, valga la redundancia, nos dice algo que podemos ir leyendo y nos da una categoría de lo imposible, que es lo que en ese sistema lógico no funciona o no puede escribirse. Entendiendo el sentido de todo esto, de cómo funciona, entonces podemos ir a crear nuevos sentidos. ¿A qué me refiero? Que cuando hallamos, vamos a ponerlo así, lo real, lo imposible, lo que no se puede en ese sistema, nos da o nos permite que eso pueda empezar a escribirse, que pueda permitir la escritura de eso que era imposible. Vamos a pensarlo con un ejemplo tal vez un poco absurdo y de otro campo. Cuando algo dentro de la ciencia, pensemos en la matemática o en la lógica, no es posible de hacer, de realizar, entonces entran algunos físicos, matemáticos, lógicos, a leer lo que no puede escribirse de eso. Y lo que se está escribiendo a pesar, una y otra vez, perdón, a pesar de que no haya algo que se escribe. Entonces, cuando se encuentra aquello imposible, se busca la forma lógica, se busca la forma posible de hacer posible lo imposible. No sé si me explico muy bien, pero lo que se trata, o la lectura que vamos haciendo de este material que nos llega, como les decía al inicio, todo eso que va diciendo el paciente y que va formando un conjunto que podríamos llamar universo, ¿no? O que podríamos llamar nuestro caso. Entonces lo que tenemos que hacer es revisar cómo todo eso funciona para que a partir de ahí podamos probablemente crear nuevos sentidos, escribir algo que no estaba ahí, hacer de lo imposible algo posible. Que claro, siempre habrá en cualquier sistema, en cualquiera que piensen, algo imposible. Sin embargo, tal vez será un posible no tan angustiante para el paciente. Bien, hasta aquí el video del día de hoy. Les recuerdo que pueden suscribirse al canal, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y bueno, no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Bonitas fiestas a todos, un abrazo, gracias por estar estos 2 años con nosotros en Campo Psicoanalítico, siguiendo los videos. Les deseo lo mejor, cuídense mucho, bonitas fiestas y nos vemos en la próxima.